pensaron: ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Aquí hay dos dimensiones. Una es, si no pudiste ir con los que van a pie, ¿cómo vas a poder con los caballos? O sea que aparte de esa dimensión del correr, hay otra más. Y luego dice: si no pudiste en la tierra, y si en la tierra de paz no estabas seguro, o sea, esa es otra dimensión. Ahí dice: ¿cómo harás en la espesura del Jordán? O sea que siempre cuando creemos que hemos vencido una área, aparece otra más fuerte. Y Dios nos va capacitando y nos va dando la fortaleza para ir pasando de dimensión en dimensión. Yo no sé si usted cree eso, hermano, pero Dios nos da la capacidad. Entonces, así es la vida. Pasamos algo y creímos que ya lo logramos y viene otro golpe más fuerte. Y entonces, pero dice la Biblia: no ha venido sobre ustedes tentación que no sea humana. Todas estas tentaciones son humanas y Dios nos ayuda a vencerlas y a salir adelante. Entonces, si no podemos ir corriendo con los que van a pie, ¿cómo vamos a poder con los caballos? Pero el Señor te va a dar las fuerzas. Dios te va a dar esa fortaleza para poder vencer todo lo que se te ponga por enfrente. Ahora, Jueces 8:21 dice la palabra del Señor: entonces Seba y Salmuna dijeron: levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Diga conmigo: como es el hombre, así es su fortaleza. Entonces, de alguna manera Dios nos ha dado fortaleza. Y Gedeón, el Señor le dice: ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Pero él había dicho: Señor, pero ¿quién soy yo? Soy el más pequeño de la casa de mi padre. Entonces, aún en medio de la debilidad tuya, tú puedes ayudar a otros. Aún cuando tú crees que eres débil, en esa debilidad Dios te usa para levantar a otros. Ahora, esa fortaleza se dice Geburá. Cuando le dicen: ve con esa tu fortaleza, Geburá. ¿Qué quiere decir? Aparte de fortaleza, hazaña. Diga conmigo: hazaña. Entonces hay gente que Dios le da fortaleza. Hay gente que se creía débil, pero Dios le da fortaleza y lo levanta para hacer hazañas. Entonces los otros se quedan diciendo: pero y ese hermano se miraba bien humilde, no se le miraba nada, y de repente el Señor lo levanta y lo usa grandemente. Porque esa fortaleza lo que hace es, cuando Dios te da esa fortaleza, es que te levanta para hacer hazañas. Perdón, hermano, pero ¿qué es una hazaña? Una hazaña es algo que no lo hace cualquiera. Mencióneme alguna hazaña en la Biblia, por favor. David con Goliat. Esa es una hazaña, que un jovencito haya matado al gigante, cuando los que eran los guerreros de Israel no podían con él. Y que lo haya matado con algo que no era tan convencional como las armaduras que ellos poseían, sino que con una piedra. Mencióneme otra. Sansón. ¿Con una qué? ¿Y los valientes de David? Dígale que está a su lado: en Dios haremos hazañas. Hermano, cuando Dios te empieza a usar. Había uno por ahí que no quería nada de Dios, y apareciste tú y lo evangelizaste y se convirtió. Y viene a la iglesia. Y era un diablo. Y todos los vecinos: ¿qué le pasó a este? Y el diablo se pone bien bravo, hermano. Porque cuando se le roba un alma a Satanás, cuando se pasa un alma del reino de las tinieblas al reino de la luz, hasta fiestas en el cielo. Y esa es una gran hazaña.
Es que Dios te quiere usar. Dígale que está a su lado, Dios te quiere usar, dígale. Eso sí que el diablo se va a poner bravo. Pero con Dios vamos a hacer hazañas. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Una iglesia no puede crecer si no tiene la fortaleza del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo. Esa fortaleza es paracaleo. Y es llamar. Diga conmigo, llamar. Es cuando Dios es el que te llamó por medio del Espíritu Santo. Y te llama con una asignación específica, que a su tiempo se manifestará sobre nuestras vidas. Pero es una invocación, es por imploración, exhortación. Diga conmigo, exhortación. Pero hay gente que no le gusta que lo exhorten. Pero la exhortación da fortaleza. El tener a alguien que te esté exhortando, diciéndote, aconsejándote, animándote, regañándote, eso da fortaleza. Porque si no, tú caminas en tus propias fuerzas, en tu propia mente, y te puedes perder del camino. Pero la exhortación no permite. Por eso dice la Biblia que el padre al hijo que ama lo disciplina. Yo no entendía eso. Yo decía, bueno, pero ¿por qué a mí como hijo me regañan? ¿Por qué mi pastor cuando hago algo yo me agarro y me pega mi buena regañada? O mi pastora, decía yo. Y al otro no le dicen nada. Y yo algo bravo. Pero un día el Señor me habló y me dijo, lo que pasa es que el padre al hijo que ama lo disciplina. Y entonces dije yo, gloria a Dios, porque soy hijo. Entonces dije yo, que me sigan regañando. Porque la exhortación da aliento. Diga conmigo, la exhortación da aliento. Si no, mire, después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación, y esa palabra de exhortación es paraclesis, que es derivado de paracales, es para el pueblo hablada. Pero ¿quién anda buscando una palabra de exhortación? Es raro que alguien le diga, pastor, mire, si hay algo en lo que tenga que corregirme, corríjame. Casi nadie se acerca a decirle a uno así. Todos quisieran, pastor, por favor, mire, regaña a fulano, pero a mí no me vaya a regañar. Pero qué bonito cuando nos sentimos hijos y le decimos al papá con libertad, papá, si hago algo malo, corríjame. Pero que aguantes la otra, ¿va? Que cuando ya hace algo malo uno, mire, esto no está bien, y que aguante, que agache la cabeza y que diga, sí, gracias papá porque me corrige. Ahí es el punto fuerte. Pero la exhortación fortalece. No me está creyendo mucho, ¿ah? Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Porque si el pan de Dios es el que da vida, yo quiero de ese pan. Que no falte el sustento del cielo para tu vida, hermano. Que siempre Dios te dé tu sustento. Y ese sustento se llama Cristo. Que no se aparte de tu vida, que siempre esté el Señor dentro de ti. Amén. Porque tú, oh Adonai, eres mi esperanza, mi confianza desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre. Entonces hay gente que el Señor desde el vientre lo ha sustentado. Desde el vientre. Por eso es que desde pequeños han tenido ataques, pero el Señor los ha mantenido. Y por eso es que ahora están grandotes y cholotones. Porque Dios los sustentó desde el vientre. Desde el vientre los cuidaba y los sustentaba. Ay, hermano, qué lindo. Qué rico cuando el Señor te ha escogido del vientre de tu madre. Tú eres quien me sacó de las entrañas de mi madre.
De ti será mi alabanza perpetuamente. Hermano, ¿cómo no vamos a alabar al Señor si sabemos que desde el vientre de la madre nos escogió? Amén. Hay gente que se arrepiente y dice: ay, yo nunca gocé de la vida porque yo nací en un hogar cristiano y nunca supe lo que era tomar, ni fumar, ni hacer. Gloria a Dios. No tiene nada de qué arrepentirse. Al contrario, el que no tuvo esa oportunidad dice: ¿por qué no conocí al Señor antes? ¿Cuántos hubieran querido conocer al Señor más antes? Pero a veces el que tiene esa bendición de haber conocido al Señor desde que nació, a veces no está tan agradecido. Pero también tenemos que estar agradecidos. Porque a veces agradece más al que se le perdona más. Pero a ti también te han perdonado, hermano. Hay que ser agradecidos, gloria a Dios, porque no te tocó pasar por el mundo. Amén. Entonces, qué rico cuando el Señor te sustenta. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto. Diga conmigo: huyó al desierto. ¿Pero por qué huyó al desierto? Porque Dios tenía un lugar preparado para ella. ¿Pero para qué? Porque, hermano, aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios te sustenta. Aún en medio del desierto, Dios te sustenta. No te deja. Aún en medio de la circunstancia bien fea, Dios te enseña y te sustenta y no te deja. El Señor dice en el libro de Cantares: voy a llevarla a la amada, la voy a llevar al desierto y ahí le voy a hablar a su corazón. Porque a veces somos un poquito duros. No sé si usted a veces es un poquito duro. Que Dios le está hablando a uno y uno como que no hace caso. Pero en el desierto significan las circunstancias difíciles en tu vida, la enfermedad. Visitábamos a un hermano un día de estos y le ha llovido y lo fuimos a ver. Y entonces otro hermano usado por Dios le dijo: mire, aproveche, y le puso un ejemplo y todo, porque a veces Dios es de la única manera en que entendemos. Uno está: hermano, vaya a la iglesia, mire, vaya a la iglesia, como está sano, trabaja, tiene billete, come y todo, ahí está él. No, voy a ir otro día. Pero cuando ya le llega una enfermedad a uno, allí sí: pastor, voy a ir a la iglesia. Qué bueno, hermano. Sí, porque quiero que oren por mí. Y ahí sí hasta ahora, hermano. ¿O no? Así nos toca todo. A veces como que se nos olvida y Dios nos hace un recuerdito. Un dolor de muelas. Tan ricos que son los dolores de muela, ¿eh? Y ahí está. ¡Ay! Y ya uno se acuerda que uno tiene muela, ¿va? Y también que tiene Dios. ¿No le ha pasado que a veces uno no se acuerda que uno tiene un montón de cosas, ¿va? O usted se levanta pensando en su riñón, en su hígado, en su vaso, en su corazón. Se levanta pensando en eso, ¿va que no? O cuando uno come, toma cosas, se le olvida a uno que tiene un montón de cosas allá adentro que son bien delicadas. Y así nos pasa. A veces nos olvida que Dios está con nosotros. Y entonces Dios tiene que hacernos un recuerdo. Entonces dice el Señor: te voy a llevar al desierto, te tengo un lugar preparado y ahí te voy a sustentar. Aún en las circunstancias difíciles, Dios no te deja sin sustento, hermano. En esto conoceré que te complaces en mí, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me afirmarás en tu presencia para siempre. Entonces hay gente que es sustentada por Dios. El aliento de Dios viene sobre su vida para poder estar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que, hermano, lo critican porque solo en la casa de Dios pasa.
pero es porque Dios lo sustenta y tiene el sustento de Dios y quiere estar en la presencia de Dios. Yo no sé si tú quieres de ese sustento, pero ese sustento de Dios es para estar en la presencia de Él. Y no te aburres, te encanta y quieres más y pregunta por esto, por lo otro y qué más va a haber, porque te está sustentando el Señor para estar en su presencia. Diga conmigo, levante su mano y dígale al Señor: Señor, yo quiero de ese sustento. Cuando no te dan ganas de ir a la iglesia, cuando va a salir el show y hay cafecito y hay conchitas y se te pone la tentación enfrente y te dan ganas de quedarte, pero no, dices tú, porque hay sustento en tu vida para estar en la presencia de Dios. Y entonces David decía: es mejor un día en los atrios, es mejor un día en la puerta de la iglesia que 1000 fuera de ella. Bendito Dios. Pero ese sustento de Dios es el que hace eso. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre. Mire, lo normal es tener hambre, ¿o no? Hace unos días vino un niño que no come, pero no tiene apetito y no come, y hasta llega al punto que se desmaya y ya no come. Al punto que lo tienen que alimentar con una manguerita y a fuerza le introducen los líquidos. Pero qué rico cuando te da hambre, ¿o no? Mire, perdón, no es rico que le dé hambre a uno. Y te da hambre y te dan antojos. Y te da hambre y tú dices: ¿qué quiero comer hoy? ¿Qué querrá el niño consentido de papá? Se me antojan unos camarones. Y usted va y se va. Y se consiente usted. ¿Qué se le antoja al hermano? Entonces dice el Señor: doblemente bendecidos los que tienen hambre. Pero esa hambre es un deseo fuerte, un deseo así fuerte. Y sed de justicia. Y entonces dice: pues ellos serán saciados, o sea, sustentados. Que no se acabe el hambre en tu vida, por Dios, hermano. Dígale que está a su lado: que no se te acabe el hambre, por Dios. Porque cuando se acabe el hambre nos descuidamos y empezamos a alejarnos y ya no queremos saber de Dios. Pero mientras hay hambre queremos más y más y más, y no se sacia uno. Hay que tener cuidado cuando hay abundancia de palabra, o sea, abundancia de pan, porque se puede desperdiciar. Pero cuando hay hambre, hermano, todo se come. Que no te falte el hambre de Dios. Porque tuve hambre. Fíjese que este es Dios hablando. Y le está hablando a sus hijos ahí. En un tiempo futuro, en la eternidad, les están presentes delante de Él y les está hablando y les dice: tuve hambre y me diste de comer. Entonces, hay gente que Dios le ha dado sustento y puede sustentar a otros. Entonces es necesario que tengas hambre de las cosas de Dios, para que te estés llenando y comas, para que puedas tener pan para darle al hambriento. Porque un día te va a preguntar el Señor: tuve hambre, ¿y qué hiciste? Porque alguno podrá decir aquí: pastor, pero yo soy nuevo, yo no tengo ese don para hablar la palabra. Dios te está dando sustento para que vayas y le des al que necesita. Lo que hoy Dios está dando es sustento para que vayas y le des al que tiene hambre también. Aquí no es solo para que tú te llenes y digas: como, y no, es para que comas y lleves para darle a otro. Entonces el Señor le dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Pero esas son otras cosas. Y miren lo que les dice: entonces los justos
le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sea, le habían dado de comer al hambriento, pero ni siquiera se acordaban ni sabían cuándo había sido. Y eran justos. Y entonces le dicen al Señor: Señor, ¿y cuándo fue que te dimos de comer? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Entonces, a veces al que menos piensas le estás hablando la palabra de Dios, le estás dando sustento, le estás dando un consejo de parte de Dios, estás hablando y estás profetizando al mismo tiempo sobre su vida, y ni siquiera te diste cuenta. Y un día el Señor te va a decir: hijo mío, tuve hambre y me diste de comer. Y tú te vas a quedar y le vas a decir: Señor, ¿y cuándo te di de comer? Pues no te acuerdas que le hablaste la palabra a uno de aquel que estaba necesitado allá. Y ese era yo. ¿Cómo se lo hiciste a él? A mí me lo hiciste, dice el Señor. Y entonces va a tener que darte tu recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa de parte de Dios? Hermano, entra en el gozo de tu Señor. Pero mire qué pasa aquí, hermano. Mire, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda. O sea que yo quiero ser de la derecha. Y no estoy hablando de ningún partido político. Porque aquellos estaban a la derecha, pero miren los de la izquierda. Les van a decir: apartaos de mí, malditos. Y los otros eran justos. A estos les dicen malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. O sea, ¿para quién es el infierno? Y entonces, ¿por qué hay gente que va a ir a parar al infierno? Porque quiso. Mire, hermano, ya no crea que vaya a unas vacaciones así, no crea que porque es calientito, no crea que va a andar allá en Cabo San Lucas surfeando o algo así. No. Es fuego. De esto vamos a describir el infierno, aunque sea para asustarlo. Como dijo alguien cuando predicaba allí, ya era cristiano, pero cuando lo oía, dice, hasta se arrepentía otra vez por las dudas, ¿va? Porque era tan fuerte el mensaje que así voy a hacer yo. Ya cristiano, usted va a pasar al frente otra vez: Señora, me arrepiento, te doy mi vida otra vez, ¿va? Porque hermano, no es juego. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Mire dónde va a ir a parar el que no le dio de comer a Dios. Ahora sí ya quiero meterle miedo. Porque el que le da de comer a algún pequeñito, hermanito de Dios, le está dando a Dios y le van a dar recompensa. Pero el que tiene pan, el que tiene sustento y no le da a otro, lo llaman maldito y lo mandan al lugar de tormento que era preparado para el diablo y sus ángeles, no para ellos. Y entonces le dice: porque tuve hambre y no me diste de comer. Por eso es que estamos empezando a entrar en un tiempo evangelístico como iglesia. Hermano, dije que estamos entrando en un tiempo evangelístico como iglesia. Dios tiene una demanda sobre nuestras vidas y tenemos que ganar almas. No, dígale que está a su lado: tenemos que ganar almas, dígale. Usted y yo no podemos perder la oportunidad de hablarle la palabra de Dios a nadie. Hay una demanda de parte de Dios. Porque esa gente lo que necesita es pan, es sustento, es palabra. No conocen de Dios, pero tú sí conoces y tienes pan para darles. Si no, levánteme la mano a alguien que no tenga pan aquí. Espiritualmente lo estoy diciendo. Allá afuera hay almas que dependen de ti. Hay gente que se va a ir al infierno muchas veces porque no le hablamos la palabra de Dios.
Pero no lo estoy queriendo juzgar, sino que le estoy diciendo que mire lo que les dijeron: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Entonces, dígale que está a su lado: hay que compartir el pan. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? ¿Cuándo? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Entonces, a veces lo que hacemos es ignorar a Dios. Cuando se te presenta la oportunidad de poder ayudar a alguien, de bendecirlo, de darle sustento, de vestirlo, de visitarlo, lo que estás haciendo es negándote a Dios. Porque a veces uno le dice: mire, hermano, venga, vamos a visitar a un enfermo, hombre. Y como él no está enfermo, ay, que vea cómo sale ese brother, ¿verdad? Pero cuando está enfermo, el de verdad, la persona, ahí sí quisiera que todos lo llegaran a ver. O no se siente rico cuando te van a ver si uno está enfermo, en una necesidad. Esto sucede en todos los aspectos. Por ejemplo, cuando digamos que hay una mujer embarazada, de tantas cosas que pasan en la iglesia, ¿va? Digamos que hay una mujer embarazada y tienen la costumbre de que les hacen baby shower. ¿Ha oído? Y entonces se reúnen las hermanas en la iglesia y dicen: miren, hermanas, vamos a celebrarle baby shower a fulana de tal porque está embarazada. Y de 50 mujeres solo aparecen 20. Y esas 20 celebran y todo, y las otras, ¿cuántas eran? Otras 30 se quedaron pajareando, fueron a la pulga, etcétera, etcétera, etcétera. No quiso ir: no, esa hermana no me cae tan bien, no, yo ni que no sé qué. Pero más adelante sale embarazada la hermana que no fue al baby shower. Pero cuando va a ser el baby shower de ella, sí quiere que vayan todas. Entonces, no te pierdas la oportunidad. Dios pone oportunidades delante de tu vida para que puedas ser bendecido, para que siembres, para que vistas, para que visites, para que le des de comer al hambriento, para que le des de sustento a aquel que necesita, hermano. Esa es una oportunidad para tu vida. ¿Cuántos quieren esas oportunidades? Miren lo que dice Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed. Ya no tendrán hambre, pero es Apocalipsis. Ni el sol los abatirá, ni el calor, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará. Diga conmigo, diga nada más: los pastoreará. Le voy a poner a repetir todo el versículo, pero está muy largo. Paremos. Sí, dice que en ese tiempo, cuando estemos siendo pastoreados por el Cordero en el cielo, ahí ya no va a haber hambre. Pero me llama la atención que dice que el Cordero, o sea, Cristo, dice que nos va a pastorear. Entonces, si alguien no reconoce pastor en esta tierra, no va a poder ser pastoreado de arriba. ¿Sí me oyó? Porque hay gente que dice: no, yo no tengo pastor. Mire, yo oigo en la internet ahí, oigo a uno, a otro en YouTube y todo. Bueno. Pero es necesario que uno tenga pastor, porque dice la Biblia que los pastores dice que han de dar cuenta por el alma de las ovejas. Y yo pregunto: si no tiene pastor y oye un montón, ¿quién es el pastor de él que va a dar cuentas? Y cuando pregunta el Señor: bueno, ¿y cuál era tu pastor? ¿Quién va a dar cuentas por tu alma?
No, mire, yo oía en YouTube a 1, a 2, a 3, a 4, 5, 6 y de los 10 que tenía solo me quedaron 9. Y los 9 que tenía. Y cuando le preguntan a aquellos, mira, y por YouTube, tú le cuidabas el alma y vas a entregar cuentas. No, esas eran grabaciones. Pregúntele que está a su lado, ¿quién va a dar cuenta de tu alma? Dígale. Pero que le conteste y exíjale una respuesta. Eso no me lo estoy inventando. La Biblia dice, mantengan contentos a sus pastores. ¿Sí dice? Porque, bueno, se lo estoy dando en la versión actualizada del lenguaje actual. Porque ellos han de dar cuenta de vuestras almas. Y entonces, si no pudo tener una figura pastoral aquí en la tierra, ¿cómo la va a tener allá arriba? Si dice que el Cordero los va a pastorear. Pregunta muy sabia. Le voy a preguntar. ¿Usted quiere que el Cordero lo pastoree un día? Entonces comience desde hoy. Dejándose pastorear el alma. Amén. No quiero ser tan molesto con usted. Avancemos. Hermanos, también os rogamos que amonestéis a los holgazanes. Rebobinemos. Léalo. A los perezosos, a los holgazanes, ¿qué hay que hacer con ellos? Sigamos. Que estimuléis a los desanimados y que ayudéis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Entonces, al desanimado hay que animarlo. Al desanimado hay que alentarlo. Pero ¿y si no tiene quien lo aliente? La palabra de Dios por medio de la boca del pastor es la que alienta nuestras almas. Hermano, yo no creo que usted cada vez que haya venido a la iglesia salga desanimado. Yo no creo. Yo creo que más de alguna palabra te cala en tu interior. Más de alguna palabra te llega a tu corazón, a tus huesos en lo profundo, y tú dices, si es cierto. ¿O no habla Dios? Si a veces están va de codearse la mujer con el hombre y de seguro ya le dijiste al pastor. Y a veces, hermano, yo ni sé, yo solo estoy predicando y de casualidad el ejemplo que pongo, cabal del hermano o de la hermana. Pero es que Dios habla, hermano. Y a veces Dios te habla hasta por la profecía. Y ahí sí que ya nadie sabía, era Dios el que te dice directamente. Ahora dice el Señor, fortaleced las manos débiles y afirmad las rodillas temblorosas. Ahora, ¿por qué cree que las rodillas tiemblan? Cuando hay temor. El temor se anida en las coyunturas, especialmente en las rodillas, en el caminar tuyo. Por eso es que el temor no te deja avanzar. Lo que estoy diciendo es ¿por qué? Porque el miedo no deja que uno avance. En lo espiritual, el miedo lo que hace es que te tiemblen las rodillas y no puedas avanzar. Pero cuando no hay miedo, te avientas y corres. Diga conmigo que se vaya todo miedo. Porque el miedo no te deja avanzar. Entonces se anida en las rodillas y lo que hay que hacer es fortalecer el caminar de la iglesia. Las rodillas tienen que ser fortalecidas. Miren lo que dice Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu,
hasta la médula de los huesos. ¿Hasta dónde penetra la palabra? O sea, hasta adentro. Y si es en las rodillas, llega la palabra de Dios y saca el temor que se anida ahí. Entonces, de alguna manera Dios tiene que sacar todo temor de nuestras vidas. Y tenemos que creer que Dios nos va a hacer avanzar. Tiene que ir todo temor. Y eso va a salir por medio de la palabra de Dios, que va a penetrar hasta lo más profundo, hasta la médula de tus huesos. Y dice que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces puede ser que tú no sientes nada, pero la palabra de Dios te está penetrando. Te está penetrando hasta lo más profundo. Y va haciendo una obra en secreto. Amén. Y el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, esta orden: esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Diga conmigo: Dios está conmigo. Llévalos, porque los vas a guiar, pero los vas a guiar con valentía, los vas a guiar con fuerza. Pero ¿cómo puede guiar uno a la gente si hay miedo? Porque, hermano, dice que Josué y Caleb fueron los únicos dos que no tuvieron miedo a los gigantes. Entonces se ganó el premio para poder guiar a la gente. Entonces, un débil no puede guiar a otros. Cuando eres fortalecido, cuando eres valiente, entonces puedes guiar a otros. O sea que tú como madre o tú como padre en tu hogar tienes que ser valiente y poder guiar a tu casa a lo bueno. Porque hay hombres que son buenos para guiar a su familia, pero para lo malo. ¿O usted cree que no hay gente así? Fíjese que hemos conocido gente en el caminar, en estos años que tenemos de estar trabajando en el Evangelio, gente que a veces uno le dice: mire, el niño se le pone rebelde, malcriado, golpea a las mamás. Yo he visto unas cosas horribles. Y uno le dice: mire, lleve a su hijo a la iglesia, mire, que se meta en la alabanza, en la danza, que vaya a las clases, algo va a aprender. Y sabe que prefieren que el niño no haga esas cosas, no. O sea, hay gente que prefiere que el hijo se le pierda y no que busque las cosas de Dios. Qué horrible, hermanos. Pero cuando tú como padre tienes esa fortaleza de parte de Dios, puedes guiar a tu casa. Que Dios te dé esa sabiduría para guiar a tu casa. Y si ya perdiste a tus hijos, a tu familia, lo que sea, por alguna manera, pues que el Señor te dé esa sabiduría para recuperar tu casa. Porque a veces es vergonzoso que la mujer tiene que andar presionando al hombre para que venga a la iglesia, cuando el hombre tiene que ser la cabeza del hogar. El hombre se tiene que decir: bueno, mujer, se arregla, y los niños también. Hoy no queremos ir. ¿Cómo que no? Pero a veces la mujer: viejo, levántese, viejo. No, hoy no quiero ir a la iglesia, estoy cansado. Como que es niño grandote, va. Un bebesote. Y la esposa: apúrele, apúrele, mi amor, vámonos, tiene que ir. Qué vergüenza. Pero aquí no hay de eso, pues. Felicíteme el que está a su lado y diga: te felicito porque eres fuerte y valiente. Que Dios te dé guianza para guiar a tu familia. Sed fuertes y valientes. No temáis ni os asustéis ante esas naciones, pues el Señor vuestro Dios siempre os acompañará. Nunca os dejará ni os abandonará. Entonces siempre el Señor te va a dar el respaldo. El que tiene respaldo de Dios puede guiar a otros. Hermano, porque si no hay presencia de Dios, si no hay guianza de Dios, si no hay respaldo de Dios en la vida de un líder, no puede guiar a otros. La gente lo que sigue es lo que está en el líder. La presencia de Dios, el respaldo de Dios. Cuando ve que se dice se va a hacer algo y el respaldo de Dios está ahí y abre puertas. Que Dios te dé respaldo en todo lo que emprendas.
que cuando tú sientas que hay algo que tienes que hacer y es la voluntad de Dios, que lo hagas y que Dios te dé el respaldo. Que si un día dices tú voy a comprar casa y el Señor te lo aprobó y que te abra puertas y que haya respaldo. Eso es lo más importante, que haya el respaldo de Dios en tu vida. Yo quiero el respaldo de Dios. Entonces, en la debilidad nuestra ayudamos a otros. En esa debilidad nos hacemos fuertes. Cuando tú crees que eres débil, que no tienes nada para dar, ahí es donde Dios te usa. Quizás te has sentido débil, has sentido que no tienes mucho para dar, pero yo te digo de parte de Dios, no es en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No, pues si el Señor le dice, ya te lo ordené, le dice el Señor. Sé fuerte y sé valiente. O sea que no era una opción, es una orden. Si tú eres un hijo de Dios, para ti es una orden de parte de Dios. Que seas fuerte y que seas valiente. No débil y gallina, sino fuerte y valiente. Y que no tenga miedo ni que se desanime. Nada de que, ay, estoy desanimado. Para usted no existe el desánimo. Para los hijos de Dios no existe el desánimo. Es una orden de parte de Dios. Y Dios dice, sean fuertes y sean valientes. No digan que tienen miedo ni que están desanimados. Porque yo soy Dios y voy con ustedes a donde quiera que vayan. Ahí va Dios. Donde quiera que vayas, ahí va Dios contigo. No te va a dejar ni te va a desamparar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el aliento de Dios sobre tu vida abre brechas. Sé fuerte y sé valiente y sal de Egipto y camina, dijo el Señor. Y llegaron y vieron el mar. Pero como Dios había dado la orden, sopló. Diga conmigo, sopló. Y ese es el aliento de Dios que abre brechas para tu vida. Dios te dijo camina y sé valiente, y ahí vas tú y de repente encuentras el gran muro. Ay, el Señor, ¿por qué me trajo aquí? Y el Señor le dice, dale vueltas a esa ciudad. Y el último día le vas a dar 7 vueltas y los muros se caen y entonces entras. Porque Él dio la orden. Caminen, salgan y llegan al mar. Entonces viene el Señor y sopla y abre brechas. Y caminaron en seco. Dígale que está a su lado, Dios te va a abrir brechas. Claro, en ese momento el pueblo de Israel las rodillas así le hacían, hermano. Cuando vieron que los egipcios venían detrás de ellos y que adelante de ellos el mar. Pero el Señor con su aliento los fortalece. Y les fortaleció las rodillas y les abre el mar y empiezan a caminar. Y los egipcios también dijeron, también nosotros cruzamos. Pero cuando iban a medio camino, hermano, se les vino todo encima. Pero Dios está contigo. Y Dios te va a abrir brechas. Si Él lo dijo, Él lo hará. Lo voy a dejar con este. Porque el tema es un poquito largo. Y el que viene, no se diga. Lo que estoy pensando hoy es que nada más vamos a hablar del primer slide nada más. Y los 180 que traigo los voy a dejar para otro día. No, de verdad. Solo quiero enfocarme en el primer slide. Ahorita que vayamos al otro tema. Lo voy a dejar con este. Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Entonces yo le quiero decir a usted, a los obedientes les va bien. Mire, cuando usted era obediente con su papá y su mamá, ¿cómo le iba? Y cuando era desobediente, mire, yo me acuerdo que mi mamá me decía, mira, no te vayas a ir a jugar básquetbol. Y yo me iba, hermano. El problema es que era un gran vicioso y eran las 7, las 7 de la noche y ya no se mira. Nada, es que aquí a las 9 y todavía el solazo, allá a las 7 ya no se mira. Y ahí llegaba en lo oscuro mi mamá, con el cincho en la mano.
Y en medio y delante de quien fuera me metía mis hinchazos y me llevaba. A usted quizás nunca le hicieron nada así, ¿va? Y ya grande yo, hermano. Pero pues yo me la ganaba por desobediente. Pero cuando uno es obediente, hermano, diga conmigo, al obediente le va bien. Entonces dice el Señor, si cumples las leyes, entonces te irá bien. Y entonces les dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Entonces la obediencia trae aliento, trae fuerzas, trae ánimo. La obediencia. ¿O no se siente rico uno cuando uno es obediente? Tanto uno como padre se siente orgulloso de un hijo cuando el hijo es obediente. Pero como, mire, algunas canas, muchos de ustedes me las han sacado. No, son bromas. Ya estaba volteando a ver quién era, pero vos sos Ana. Pero, hermano, porque uno se siente triste cuando uno le da una orden a un hijo. Y sabe que entre más confianza tiene uno con un hijo, más responsabilidad le delega. Cuanto más potencial ve uno en un hijo, más delegación se le da. Pero a veces el hijo se siente cargado y dice, ay, qué barbaridad, el pastor abusa de mí. No, lo que pasa es que estoy midiendo tu capacidad para ver de qué estás hecho. No me está entendiendo, quizás, ¿va? Tenemos que ver de qué estás hecho. Tenemos que ver cuánto es tu aguante, cuál es tu capacidad, qué es lo que Dios te ha dado. Se te tiene que pasar por fuego para ver hasta dónde aguantas. Porque si yo te empiezo a prender la lumbre y veo que vas aguantando y aguantando y aguantando, y veo que en vez de deshacerte más brillas, quiere decir que hay algo precioso dentro de ti. Porque ¿cuánto fuego cree que se necesita para limpiar el oro? Porque el oro, aunque se le ponga demasiado fuego, lo que va a hacer es que se va a derretir, pero se va a limpiar porque toda la impureza se va a deshacer. Pero hay gente que uno le empieza a prender el fuego y no aguanta, se quiebran. Y entonces uno dice, era de madera, era de piedra. Aquí no hay ninguno de madera, ¿eh? Bueno, que aunque sea de la madera se saca lo bueno, el carbón. Si era buena leña, pues. Pero, diamante, dice el hermano. Pero si te van puliendo, 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 y lo que hace es que más brillas, hermano, uno dice, pónganle todo dar para que brilles, hermano, porque lo que queremos es que brilles. Entonces se tiene que medir tu capacidad para ver cuál es tu potencial, para poder ponerte en el área que te corresponde. Amén. Yo no sé si le das gracias al Señor por eso, pero la obediencia mide tu potencial. La obediencia te va a dar aliento. El saber que hiciste lo que te mandaron a hacer, eso te va a dar aliento y vas a decir gloria a Dios porque fui obediente. Porque a veces uno como hijo, cuando hace uno lo contrario a lo que le dijeron, uno mismo se siente mal también. ¿O no le ha pasado? Yo después decía, fíjese que una vez hubo un malentendido con mi mamá. No sé cómo hice un mate en lo que me iba a pegar. Yo creo que quise hacer para atrás la mano o algo, pero ella dijo que yo le había querido pegar. Hoy con los años no sé cómo podemos arreglar eso, porque no habían cámaras, no habían testigos, nada. Pero ella dijo, me quisiste pegarme. Y hermano, uno como hijo, ¿cómo va a creer que le va a querer pegar a una mamá? Uy, perdón, en el sistema como me criaron a mí, los padres son sagrados. Ni siquiera de tú los trataba yo. Porque hoy dijo, ¿qué pasó, mamá? Nosotros solo de usted. Con un respeto, con una reverencia. Y Dios guarde, hermano, que uno le va a levantar ni nada. Entonces cuando uno desagrada a un hijo, cuando uno es así y desagrada a un padre, uno se siente mal y dice, qué barbaridad, qué mal hijo soy.
Pero cuando haces y los agradas y tu padre está contento, eso da aliento. Y uno dice, qué bueno, hice sentir bien a mi papá. Entonces, la obediencia da aliento. Qué rico, hermano, que un día el Señor te diga, buen siervo, te puse en lo poco, pero fuiste fiel, fuiste obediente. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero ser hallado obediencia, con obediencia en mi corazón. ¿Y usted? Entonces la obediencia te alienta. Y si has sido desobediente, no te desalientes. Cambia de rumbo y vuélvete obediente para Dios, porque eso va a traer bendiciones sobre tu vida. Entonces lo dejo con el resumen de ese versículo, y es que al obediente recibe aliento, pero el obediente va más rápido que los demás. El obediente avanza más. El desobediente uno ya no lo puede poner en otras cosas, pero al obediente, como cumplió la tarea que se le dio, se le da otra y otra, y va avanzando y va creciendo, entonces va más rápido que el otro. Entonces le voy a dejar este secreto. ¿Quieres avanzar rápido en las cosas de Dios? Sé obediente. Ahora ayúdeme y dígale que está a su lado. Ya terminé. Dígale, si quieres avanzar rápido, sé obediente. Oramos. Oremos. Póngase de pie. Ay, nos falta un montón, hermano. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Hemos entrado en un tiempo, Señor, en el cual nos estás animando, nos estás alentando. Este mes, Señor, tú me dijiste que este mes nos ibas a alentar, nos ibas a sustentar. Y yo estoy sintiendo, Señor, como tú estás levantando nuestras almas. Gracias por tu palabra bendita. Que podamos ser, Señor, animados por ti, reanimados con ese Espíritu poderoso, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de la obediencia, por medio, Señor, de entender que cuando somos débiles, tú eres en nosotros obrando. Que podamos dar pan al que tiene hambre, sustento al que necesita. Yo te suplico por esta